Hoy nos metemos de lleno con una de las invenciones más espectaculares de la historia de la ciencia. Vamos, un dispositivo que convierte la electricidad en algo que es casi arte, y que en su día hizo creer a su inventor que estaba escuchando mensajes de otro mundo. A ver, esta imagen es increíble, ¿verdad? Y plantea una pregunta que nos ha fascinado durante más de un siglo. ¿Cómo es posible agarrar el poder caótico de un rayo, controlarlo y no solo eso, sino usarlo para mandar energía sin cables? Pues la respuesta está en la mente de un genio y en su creación más icónica. Bueno, vamos a entrar en materia. Relámpagos a la carta. Suena bien, ¿eh? Para entender cómo se puede hacer algo así, primero tenemos que conocer bien la máquina que hay detrás de toda esta magia. Y aquí la tenemos, la protagonista, la bobina de Tesla. En esencia es una máquina de crear rayos artificiales. Nikola Tesla la diseñó allá por 1891 con una idea muy clara: coger la corriente normal de un enchufe y pegarle un subidón para generar voltajes loquísimos. Estamos hablando de cientos de miles o incluso millones de voltios. Para que nos hagamos una idea, eso es miles de veces más potente que la electricidad de casa. Una barbaridad. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo es que un puñado de cables de cobre y unas bobinas consiguen crear estas descargas tan espectaculares? No, no es magia, aunque lo parezca. Es pura física. A ver, para entender cómo funciona, primero hay que conocer sus piezas. Tenemos dos bobinas, una primaria con unas pocas vueltas de alambre y una secundaria con cientos y cientos de vueltas. Luego, un condensador, que es como una batería que se carga y descarga en un parpadeo. Un disruptor, que vendría a ser como un interruptor pero súper rápido. Y arriba del todo, el toroide, esa especie de donut metálico desde donde saltan los rayos. El verdadero secreto, la clave de todo esto, es la resonancia. Imaginen que están empujando a alguien en un columpio. Si le dan el empujón justo en el momento adecuado, cada vez va más y más alto, ¿verdad? Pues la bobina de Tesla hace exactamente lo mismo, pero con electricidad. La energía va y viene entre el condensador y la bobina primaria, y cada vez que el disruptor da el empujón en el instante preciso, el voltaje en la bobina secundaria se dispara a niveles astronómicos. Al final la energía es tan bestial que literalmente rompe el aire y ¡pum!, salta la chispa. Y claro, con tanto voltaje en juego, empieza a ocurrir cosas que en la época de Tesla parecían, sacadas de una novela de ciencia ficción. De hecho, este era el núcleo de su gran sueño. Y estas imágenes son el ejemplo perfecto de ese sueño. La bobina crea un campo de energía a su alrededor tan potente que puede encender un tubo fluorescente sin tocarlo, sin cables ni nada. La energía literalmente está viajando por el aire. Es un ejemplo de libro de inducción electromagnética. Entonces, ¿qué está pasando dentro del tubo para que se encienda? Pues ese campo de energía invisible bombardea los átomos del gas que hay dentro. Es como si les diera un golpe, haciendo que sus electrones salten de su sitio. A esto se le llama ionización, y cuando esos electrones vuelven a su lugar, liberan esa energía extra en forma de luz. Y eso es lo que vemos. Y aquí viene lo curioso. Dependiendo del gas que metas en el tubo, el color de la luz cambia por completo. Cada gas noble, como los que vemos aquí, tiene su propia firma de color. Por eso las luces de neón son de ese rojo anaranjado tan característico y las de argón tienen un tono más violeta o azulado. Y aquí se ve de maravilla. Es como una paleta de colores cósmica, y todo alimentado por una energía invisible que viaja por el aire. Cada uno de esos tubos tiene un gas noble diferente, y la bobina de Tesla los convierte en un espectáculo de luces, revelando la física que se esconde en su interior. Pero, ¿por qué los gases nobles son tan especiales para esto? La clave está en su estructura atómica. Digamos que sus electrones son más fáciles de convencer para que salten y emitan una luz brillante y muy definida. El aire que respiramos, que es sobre todo nitrógeno y oxígeno, también se ilumina, claro. De hecho, ese color violeta pálido que vemos en los propios rayos de la bobina es precisamente el aire brillando. Y si todo esto ya parecía increíble, ahora vamos a ver algo que probablemente ni el propio Tesla llegó a imaginar. Una aplicación de su tecnología que es sorprendentemente artística. La pregunta suena casi a broma, ¿no? ¿Hacer que la electricidad cante? ¿Convertir una descarga de altísimo voltaje en una melodía? ¿En serio? Pues la respuesta es un sí rotundo. Una bobina de Tesla musical, o SSTC, hace justo eso. En lugar de dejar que las chispas salten a su aire, un circuito electrónico controla la frecuencia de las descargas para que vayan al ritmo de una señal de música. Básicamente, es como darle al rayo una partitura y decirle cuándo y con qué frecuencia tiene que sonar.
Esta frase lo resume a la perfección. No hay un cono de altavoz vibrando para crear el sonido. Es la propia chispa, el plasma, que al calentar y enfriar el aire miles de veces por segundo, crea ondas de presión. Y esas ondas son las que llegan a nuestros oídos como sonido. El propio rayo se convierte en el altavoz. Es alucinante. Pero bueno, más allá de la música y las luces, hay una historia humana fascinante detrás de todo esto, una que nos lleva desde un laboratorio en Colorado hasta las estrellas. Nos vamos a 1899. Tesla está en su laboratorio de Colorado Springs haciendo experimentos con sus equipos de alta potencia. Una noche, mientras monitorizaba tormentas, su receptor, que era extremadamente sensible, empezó a captar unas señales muy extrañas, pero con un ritmo muy claro. No se parecía a nada que hubiera oído antes. Para Tesla, un hombre que pensaba a escala planetaria, solo había una explicación posible. Descartó que fuera una interferencia terrestre y llegó a una conclusión asombrosa. Estaba convencido de que había interceptado una comunicación inteligente de otro planeta, quizás de Marte. Y aquí es donde vemos el contraste entre la mente de un visionario y el conocimiento científico que vino después. Lo que Tesla, sin una teoría de radio bien desarrollada en su época, interpretó como una señal alienígena, hoy sabemos que muy probablemente eran fenómenos de radio naturales como los que generan las tormentas lejanas. Lo increíble es que su equipo era tan sensible que, sin quererlo, había construido uno de los primeros radiotelescopios del mundo. Y antes de terminar, un punto crucial, una advertencia muy seria. Por muy hipnótica que sea, la bobina de Tesla no es un juguete, es extremadamente peligrosa. El alto voltaje puede causar quemaduras graves y el intenso campo de radiofrecuencia puede dañar cualquier aparato electrónico, así que siempre debe manejarse con muchísimo cuidado, a distancia y en un entorno controlado. Y terminamos con esta idea para darle una vuelta. La historia de Tesla y sus señales cósmicas es un recordatorio genial de cómo avanza la ciencia. Lo que parece inexplicable en una época se convierte en conocimiento de libro de texto en la siguiente. Y esto nos deja pensando, ¿qué misterios actuales, que a veces atribuimos a causas extraordinarias, tendrán en el futuro una explicación natural que simplemente aún no hemos descubierto?